Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Nuevamente, buenas tardes. Vamos entonces a arrancar lo que ya sería la primera clase del curso, ¿ok? La clase anterior básicamente fue una presentación y un poquito de repaso de cálculo en varias variables. Y bueno, hoy arranca lo que es en sí el contenido de cálculo vectorial, ¿ok? El primer tema que se estudia en este curso se conoce como extremos absolutos y relativos, ¿sí? Entonces, para presentar un poquito la idea de qué es lo que vamos a estar haciendo hoy, déjenme recordar un teorema importante que está en el curso de cálculo en varias variables, que es el teorema de Weierstrass, ¿sí? Es un teorema que es fácil de recordar. Era simplemente si no tenía una función continua definida en un conjunto compacto, entonces esa función alcanzaba máximo y mínimo absolutos, ¿ok? Entonces vamos a recordar que acá he iniciado. Tenemos una función continua, f con k compacto. Entonces, f tiene máximo y mínimo absoluto. Ya vamos a recordar qué significa eso de máximo y mínimo absoluto, pero bueno, son básicamente un par de números reales que están en la imagen de la función y tal que cualquier valor de la imagen de la función está entre esos dos números. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaba con ese teorema? No tanto con el teorema en sí, sino dentro de la demostración. Este es un teorema que simplemente garantiza existencia de extremos absolutos de una función continua o ciertas condiciones, a saber que el dominio sea compacto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una esfera en R3, eso es un conjunto compacto, y yo tomo un punto fijo fuera de esa esfera y lo que hago es medir la distancia de cada punto de la esfera a ese punto fijo, ¿sí? Entonces, uno puede encontrar un punto sobre esa esfera tal que la distancia al punto que está fuera de la esfera sea menor, sea la mínima, y otro punto dentro de esa misma esfera tal que la distancia sea máxima, ¿ok? Eso es por mencionar un ejemplo. Por ejemplo, si estamos sobre la Tierra, ¿sí? Y queremos medir la distancia a la Luna, va a haber un punto sobre la superficie terrestre donde esa distancia sea mínima y otro punto donde esa distancia sea máxima. Eso es porque la superficie terrestre, si uno lo piensa como un subconjunto de R3, sería un conjunto compacto, ¿ok? Ahora, si uno mira la demostración del teorema, hay unos argumentos allí que tienen que ver con el axioma del supremo de los números reales, ¿sí? Y no es una demostración constructivista en el sentido de que no me dice cómo rastrear, cómo determinar los puntos del dominio en donde esos máximos y mínimos absolutos de la función se alcancen, ¿ok? Determinar esos puntos suele ser un poco más complicado, ¿sí? De hecho, lo que vamos a estar haciendo en este tema es imponer más condiciones, tampoco condiciones tan demandantes sobre una función, para poder determinar en qué puntos de su dominio se alcanzan extremos. ¿Ok? Esas condiciones tienen que ver con diferenciabilidad, y no solamente de orden 1, sino también de diferenciabilidad de orden 2. ¿Sí? Más específicamente, vamos a recordar, hablando ya de diferencial de orden 2, cómo se define la hessiana de una función. ¿Sí? Recuerden que eso es una matriz cuadrada y con esa matriz vamos a estar haciendo ciertos cálculos que nos permiten encontrar los puntos donde la función alcanza máximos y mínimos, ¿sí?
Bien. Dicho de otra manera, lo que vamos a estar haciendo hoy es generalizar para funciones de varias variables. Lo que vieron en el curso de cálculo en una variable que era el criterio de la derivada primera y el criterio de la derivada segunda para clasificar estos puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos eran esos puntos donde la derivada se hacía cero, ¿sí? Y luego aplicaban estos criterios de la derivada de orden 1 y de orden 2 para saber si en ese punto crítico la función alcanzaba un máximo o un mínimo. Bueno, todo eso lo vamos a generalizar ahora para funciones de varias variables, pero para cierto tipo de funciones de varias variables, ¿sí? Vamos a estar trabajando en este tema únicamente con campos escalares, es decir, funciones definidas en un subconjunto de Rn con valores reales. Por ahora no vamos a estar trabajando con funciones vectoriales, eso ya va a ser para el próximo tema donde se mete el teorema de la función inversa implícita, ¿sí? Eso ya sería para la tercera semana del curso. Entonces, de momento, pueden no preocuparse por funciones vectoriales. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a recordar que es un máximo y mínimo absoluto. Es un concepto del curso anterior, pero no está de más refrescar. Bien. Ok. Vamos a tomar una función cualquiera. En esta definición no necesito que sea continua, ni diferenciable, ni nada de eso, ¿sí? Simplemente una función. Bien. Entonces, vamos a tomar algún m en los números reales, ¿sí? Un valor, un numerito. Y vamos a explicar qué significa que ese m sea un máximo absoluto de esa función, ¿sí? Entonces, m es máximo absoluto de f si existe un punto en el dominio, vamos a llamarlo x0, si x0 perteneciente a u, tal que, bueno, lo primero es que ese valor m sea una imagen de la función, ¿sí? Que m lo puedo escribir como f de x0. Eso por un lado. Y lo otro es que f de x siempre es menor o igual que ese valor m para todo x en el dominio. Es decir, de todas las posibles imágenes de la función f, f de x0, es decir, m, es la más grande. ¿Ok? Y bueno, tenemos también el concepto de mínimo absoluto que es totalmente análogo, pero bueno, vamos a escribirlo también. Vamos a poner en este caso una m minúscula. Y bueno, esto es mínimo absoluto de f. Sí. Perdón, aquí me faltó poner existe. Si existe x0 en u, m se escribe como f de y0 y en este caso f de x es mayor o igual que m para todo x en el dominio. ¿Ok? Avísenme si el tamaño de letra está bien, si pueden leer, ¿ok? Estoy usando un pizarrón distinto al que suelo usar, ¿ok? Lo que pasa es que el otro está ocupado y bueno, estoy usando este de la oficina. Sí, si hay algo que no se lee, no se entiende, por favor avísenme. Bueno, de momento nada nuevo, ¿ok? Es un concepto que, como les decía, ya se estudió en el curso anterior, ¿sí? Bien, pero bueno, vamos a hacer unos ejemplitos y unas observaciones de esos dos conceptos que tenemos allí. Lo primero, y esto es algo donde muchos se confunden, entonces presten atención,
Eh, cuando uno habla de máximo absoluto, se refiere a este m, o al f de x0, ¿ok? ¿Por qué les comento esto? Aunque parezca una obviedad de la definición. Porque es que la gente dice, bueno, el máximo absoluto de la función es x0. No, no. X0 es un punto donde se alcanza ese valor máximo, ¿ok? Pero el valor máximo sería este de acá, ¿sí? Y lo mismo para el mínimo. Bueno, unas observaciones. Para empezar, el máximo absoluto o el mínimo absoluto de una función no tiene por qué existir, ¿ok? Entonces, observaciones. Sí, es decir, hay funciones que no necesariamente tienen máximo o mínimo absoluto. Por ejemplo, consideren esta f. De R2 a R, definida así, f de xy igual x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Les pregunto, esa función que está allí, ¿qué gráfica tiene? Vamos a ver si se acuerdan. En la clase anterior vimos una función parecida, ¿sí? Es el paraboloide. O si se acuerdan el nombre también lo pueden decir. ¿Paraboloide hiperbólico? Es un paraboloide. Correcto, un paraboloide, ¿sí? Para ser más precisos, un paraboloide circular porque las curvas de nivel son circunferencias, ¿sí? Correcto, un paraboloide. Y bueno, mirando las curvas de nivel de esa función, sabemos que es como una especie de copa que se abre hacia arriba. ¿Bien? Sí, si uno lo grafica, uno obtiene algo así. Sí, esta sería la gráfica de f. Y bueno, esa función tiene mínimo absoluto. El mínimo absoluto es 0, ¿ok? Pero no tiene máximo absoluto. ¿Por qué no tiene máximo absoluto? Bueno, porque esa gráfica no está acotada superiormente, ¿sí? Si ustedes van subiendo a lo largo de la gráfica, bueno, eso se va a infinito. Entonces, no hay ningún valor en R que esté por encima de la gráfica de esa función. ¿Ok? Bien. Y bueno, hay funciones que no tienen ni máximo ni mínimo absoluto, ninguno de los dos. Por ejemplo, cualquier plano inclinado, por ejemplo, una función, llamémosla f de xy igual a x más y, esa función no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. Bien. Ok, perfecto. Entonces, otra observación. Bueno, si una función tiene máximo o mínimo absoluto, el punto en donde se alcanza no tiene por qué ser único, ¿sí? Profe, ¿Sí? dicen si podés escribir con un color que no sea rojo porque no se ve bien. Ok, vale, lo voy a cambiar. Si lo que pasa es que las observaciones me gusta resaltarlas en rojo, pero si no se ve bien, no hay problema. Antes que una cosa estética, prefiero que se pueda leer. Ok, entonces bueno, vamos a usar otro color.
El azul o el negro, cualquiera de los puede ser. Ajá, les decía. El X0 de la definición anterior no tiene por qué ser 1. Y bueno, vamos a darnos cuenta de eso mediante un ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, esta otra función de R2 en R, también, con esta fórmula, ¿sí? F de x igual raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si les pido que me grafiquen esa función, o que me digan qué representa gráficamente, a ver, ¿quién lo dice? La función, repito, se define como raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Eso qué sería? Geométricamente hablando. ¿Una esfera? No exactamente. Por ahí va. La mitad de una esfera puede ser. Exactamente, Leonardo. La mitad de arriba, para ser precisos, ¿sí? Pues estamos tomando raíz positiva. Entonces sería la mitad de arriba de la esfera de centro 0 y radio 1. ¿Bien? Entonces, bueno, si graficamos eso. Sería la gráfica de F. ¿Ok? La función tiene tanto máximo como mínimo absoluto. ¿Ok? Vamos a anotarlo por acá. El máximo absoluto es igual a 1, que es la altura en el polo norte. Y el mínimo absoluto va a ser 0. ¿Sí? Ahora, si se fijan, el máximo absoluto lo alcanza en este caso en un único punto, en el 0, 0. ¿Sí? Si ustedes evalúan 0, 0 acá, obtienen 1. Y 0, 0 es el único punto que cumple con esa condición. ¿Bien? Es fácil darse cuenta de eso mediante la gráfica. Ahora, el mínimo absoluto es 0. ¿Y en qué puntos la función vale 0? Bueno, en todo el ecuador. ¿Sí? Fíjense. Para cualquier lugar donde yo me pare sobre el ecuador, la función vale 0. ¿Sí? Recuerden que en este caso, un punto está sobre el ecuador, si satisface la igualdad x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pero un punto que satisface esa igualdad anula lo que está dentro de la raíz. Y si eso se anula, bueno, es porque la función está valiendo 0 allí. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Cualquier cosa preguntan, ¿ok? Entonces voy a ponerlo por acá. El mínimo absoluto se alcanza en infinitos puntos. Muy bien. Perfecto. A ver, tenemos otra observación más. Creo que no. Una cosa, sí. Hay una observación más. Los máximos absolutos y mínimos también que pueda tener una función depende del dominio sobre el cual se esté evaluando, ¿ok? Por ejemplo, esta que les puse acá arriba, si uno la considera sobre R2, sobre todo R2, el dominio maximal de esa función, por así decirlo, allí no tiene máximo absoluto, ¿ok? Pero si yo restringo esa función a cualquier conjunto compacto, por ejemplo, sobre la bola de centro 0 y radio 1, bueno, en ese caso la función sí va a tener máximo absoluto por el teorema de Weierstrass, ¿ok? Entonces los dominios a la hora de estudiar extremos de una función también hay que tenerlos en cuenta. Bien.
Bueno, perfecto. Entonces continuamos. Vamos a hacer un ejemplo más. A ver, hay casos donde uno puede... Déjeme, para no tapar la pizarra nueva. Hay casos donde uno puede determinar quién es el máximo y el mínimo absoluto de una función y dónde se alcanzan sin necesidad de estar aplicando criterios de diferenciabilidad, ¿ok? Normalmente esas son funciones que son relativamente sencillas de graficar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo en esa línea, pero más adelante vamos a empezar a complicar la cosa en donde sí vamos a tener que usar los criterios para poder determinar extremos absolutos de una función, ¿ok? Entonces, bien, supongamos que nos dan esa función que está allí y nos piden hallar el máximo y el mínimo absoluto de esa función en caso de que existan y que podrían no existir. Y si existen, determinar en dónde se alcanzan. ¿Ok? Bien. Como les decía, si ustedes pueden graficar la función, que no siempre es así, en este caso sí se va a poder hacer, ya eso a uno le da una idea bastante aproximada de por dónde va a ir la solución. ¿Ok? Recuerden que fíjense cómo es la fórmula de esto. Esto es 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Bien? X cuadrado más y cuadrado, la gráfica de eso es este paraboloide circular. ¿Y qué tengo acá en esta parte? Bueno, tengo justamente el negativo de eso. ¿Qué le pasa a una gráfica cuando yo la multiplico por -1? Bueno, se refleja respecto al plano XY. O al plano Z igual 0, si prefieren llamarlo de esa manera. Bien. Entonces, bueno. Como les decía. Entonces, esto que está acá sería menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero acá tenemos 2. Bueno, eso simplemente lo que le hace a la gráfica es desplazarla 2 unidades hacia arriba. Bien. Entonces, bueno, en definitiva, vamos a decir que el 2 está por acá. Entonces, bueno. Esto vendría siendo la gráfica de la función f. Bien. Entonces, bueno, de allí uno ya se da cuenta que mínimo absoluto la función no va a tener, porque ya si consideramos como el dominio todo R2, por supuesto. Les decía, mínimo absoluto no va a haber porque esta función se va abriendo hacia abajo infinitamente, ¿sí? No hay ningún valor por allá abajo que acote a esa gráfica, ¿ok? Ahora, máximo absoluto sí, va a ser igual a 2. Repito, todo esto lo estamos viendo a través de la gráfica, ¿ok? Esto no es una demostración formal, la gráfica sería una ayuda. Ahora, ¿cómo se demostraría, usando argumentos matemáticos, que el 2 es el máximo absoluto? Bueno, muy sencillo, ¿sí?
a ponerlo por acá. El máximo absoluto de f igual a 2. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para probar eso? Bueno, primero, ver que ese 2 está en la imagen de la función. Y segundo, ver que 2 es mayor o igual a cualquier valor de f de xy. Bien. Lo primero, bueno, es sencillo. A ver. 2 es simplemente f de 0, 0. Entonces, la primera condición de la definición se cumple. Ahora habría que probar la desigualdad. Pero eso es sencillo también. Bueno, fíjense que 2 es mayor o igual a f de xy. Sí, solamente si 2 es mayor o igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. A su vez, esto es cierto, si solamente si cancelo los dos acá, me queda 0 mayor o igual a menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Y a su vez, decir esto es equivalente a decir que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 2. Perdón, mayor o igual a 0. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Esta desigualdad es equivalente a esta. Esta es cierta siempre, para cualquier x e y, sí. Estoy sumando dos cuadrados, los cuadrados siempre son mayores o iguales a 0, si los sumo, obtengo algo mayor o igual a 0. Entonces, efectivamente, el valor 2 es un máximo absoluto de f. Bien. Ahora, hay funciones que no son tan fáciles de graficar, por un lado, o por otro lado, donde este tipo de manipulaciones algebraicas no es tan evidente, ¿ok? Entonces, bueno, estos argumentos sencillos ya no nos van a servir en esos casos, ¿sí? Es por eso que necesitamos un poco de matemática más avanzada para poder detectar cuáles son los extremos de una función, ¿sí? Y es allí donde entran estos conceptos de puntos críticos, que los vamos a definir en un momento, y el criterio de la hessiana o el criterio del diferencial de orden 2. ¿Ok? Bien. Antes de eso, vamos ahora a estudiar otro tipo de extremo que puede tener una función, que son los llamados extremos relativos o extremos locales. ¿Sí? Es un concepto parecido al de extremo absoluto, pero esta vez se van a tratar de valores que son máximos o mínimos, pero no en todo el dominio de una función, sino en entornos. ¿Sí? De ahí el nombre de local. ¿Sí? Yo me concentro solamente en ciertos entornos del dominio y estudio allí el comportamiento de la función, si allí tiene un máximo o un mínimo. ¿Bien? A ver. Este borrador no es muy bueno, yo creo que tengo otro por allá. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, sí, todo bien. Estamos arrancando bastante tranqui, ¿ok? Mi objetivo hoy es llegar hasta el enunciado del criterio del diferencial de orden 2 y hacer al menos un ejemplo. ¿Por qué? Bueno, así tienen el criterio para que trabajen el fin de semana en el práctico. Sí, ya por la demostración nos preocupamos el lunes. Bien. La demostración es muy bonita porque hace un repaso de Taylor y algunas cositas de álgebra lineal también. Pero bueno, eso ya para la semana que viene. Ok, entonces vamos con el concepto de extremo relativo. Por cierto, cuando yo diga extremo absoluto relativo, extremo absoluto es un valor que es o máximo o mínimo absoluto. ¿Ok? Simplemente para no estar diciendo máximo y mínimo absoluto, bueno, uno dice extremos para simplificar. ¿Bien? Ok, entonces definición nueva. Nuevamente, tomamos una función con dominio de Rn. Normalmente vamos a trabajar con n igual 2, ¿sí?
en casi todos los ejercicios. Puede haber algún caso donde trabajemos con n igual 3. Pero bueno, pongo la definición de la manera más general posible. Bien. No hay que pedir que sea continuo ni nada en este caso. Entonces, tomamos m un número real. Decimos que es un máximo relativo o local de f. Sí, m lo puedo escribir como f de x0 para algún x0 en u. Y si existe epsilon mayor que 0, tal que f de x es menor o igual a m para todo x en u intersectado con la bola de centro 0 de centro x0 y radio epsilon. ¿Sí? Es decir, ahora la desigualdad no se cumple en todo el dominio, sino en cualquier punto que esté lo suficientemente cerca de x0. Bien. La definición de mínimo local es análoga, pero vamos a ponerla también. Y luego vamos a hacer un dibujo para explicar de una manera un poco más visual qué significa esa definición. Bien. Entonces, sí, si se fijan, la definición es prácticamente la misma. Lo único que hicimos fue cambiar el sentido de la desigualdad, por supuesto. ¿Ok? Bueno, perfecto. Yo les había prometido un dibujo, ¿no? Esa diferencia que algo sea máximo, mínimo, relativo en relación con el concepto absoluto o global. Bueno, vamos a imaginarnos una función arbitraria de dos variables, cuya gráfica sería una superficie en R3. ¿Sí? Por ejemplo, algo así. Y esto sería la gráfica de cierta función f. Y bueno, vamos a suponer que f es una función de dos variables. Vamos a suponer que por acá está R2. Y que en ese plano tenemos el dominio. ¿Sí? Entonces, bueno, si uno analiza toda la gráfica, esta altura que está acá, por ejemplo,
es la que tiene la menor altura de entre todas las alturas, entre todos los valores de la función en esa gráfica, ¿sí? Entonces esto correspondería al mínimo absoluto de la función. Y lo alcanza en algún punto del dominio. Ahora, por otro lado, este valor que está acá, por ejemplo, o este de acá, son alturas que están por encima del valor mínimo absoluto. Sin embargo, localmente se comportan como algún mínimo de la función, ¿sí? Porque pues, si yo me restringo solamente a esta parte de la gráfica de la función, allí la gráfica, perdón, presenta una especie de depresión, y cuando eso ocurre, bueno, es lo que conocemos más precisamente como mínimo relativo. ¿Por qué relativo? Bueno, recuerden que en el concepto de relatividad uno no está analizando toda la gráfica, sino una parte de ella únicamente, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a suponer que este valor se alcanza en un punto x0, ¿sí? Entonces, si yo me restringo lo suficientemente cerca a ese x0 a través de una bola de centro x0 y radio epsilon, entonces, para cualquier otro punto x que yo me tome acá, si yo calculo f de x, ese valor me queda por encima de este extremo que está acá, ¿sí? Entonces esto sería un mínimo relativo o local. ¿Me explico? Profe, una consulta. ¿Es necesario, cuando lo definiste, poner el dominio, intersección, la bola abierta? O sea, porque si un punto, si vamos a considerar la imagen del punto, el punto está en el dominio. O sea, no nos importa lo que no pertenece. No, sí, Oh. sí es importante. Sí es importante. Por ejemplo, permíteme hacer un ejemplo con una fórmula específica, ¿ok? Para que se entienda bien. Esto está muy abstracto. Vamos a... Sí, porque pregunto porque el profe práctico el otro día mencionó algo de eso, que creo que dijo que no exigía que tenga que ser un punto interior y algo así, y me había quedado con alguna duda por eso. Ok, vamos a especificar eso un poco más, pero para que tú puedas evaluar f en el punto tiene que estar en el dominio. Entonces quiere decir que esté en U intersección con la bola. En primer lugar, que esté en el dominio para que tú puedas evaluar, ¿sí? Y comparar mediante la desigualdad. Y que esté en la bola, bueno, para que esté lo suficientemente cerca. Pero puede ocurrir que un punto esté en esa bola, pero que caiga fuera del dominio. Y allí no podrías evaluar la función, ¿sí? Un ejemplo sería el siguiente. A ver, vamos a usar nuevamente este, ¿sí? G de xy, raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Aquí, ¿quién es el dominio? Bueno, el dominio está formado por todos aquellos pares x y, tal que lo que está dentro del radical sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, que todo esto sea mayor o igual a 0 es equivalente a decir que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1. Es decir, que el dominio es la bola cerrada de centro 0 y radio 1. ¿Bien?
Ok. Bueno, eso nosotros lo habíamos graficado. Era el hemisferio norte de una esfera. ¿Sí? Esta era mi función G. Y bueno, a ver, acá, en cualquier punto del ecuador, la función vale 0. ¿Sí? Yo sé que 0 es un mínimo absoluto, pero los mínimos absolutos son mínimos relativos también. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién sería U? U es el dominio, ¿ok? U es todo ese círculo rojo que yo estoy pintando. Este punto de acá es el X0 de la definición. Y nos vamos a concentrar en una bola de centro X0 y radio algún epsilon mayor que 0. ¿Qué pasa si yo me tomo el X acá? Es un punto con coordenadas X, Y, tal que su norma es mayor que 1. Es decir, yo no lo puedo evaluar acá porque me quedaría la raíz de un número negativo. Entonces ese punto que está fuera, que sí está en la bola de centro 0 y radio epsilon, pero que no cae en el dominio, allí yo no puedo evaluar la función. Es por eso que uno pide en la definición la intersección en lugar de simplemente pedir la bola. ¿Ok? Yo entiendo que es un detalle que a veces uno se le olvida, porque parece un poco superfluo, pero hay que tener cuidado, ¿ok? Gracias, gracias. Entender. Ah. ¿Sí se entiende? Sí, sí, quedó claro. No, pero los demás, ¿todo bien? Sí, sí, profe. Vale, perfecto. Cualquier cosa me pregunta, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, recapitulamos un poco, ya hemos definido, o recordado, mejor dicho, el concepto del curso anterior, que eran extremos absolutos, ahora sabemos que son extremos relativos, y bueno, ahora vamos a generalizar el concepto de punto crítico del curso de cálculo en una variable, ¿ok? Recuerden que en ese curso, si tenía una función diferenciable, un punto era crítico si al evaluar la derivada primera allí, se anulaba. Normalmente en la gráfica de la función de una variable lo que pasaba en ese tipo de puntos era que la función alcanzaba un máximo o un mínimo relativo o podía haber un punto de ensilladura, ¿sí? Por ejemplo, la función x a la 3, cuya gráfica es algo así, en 0 tenía un punto de ensilladura. En ese punto gráficamente se ve que no es ni un máximo ni un mínimo local, pero allí la derivada es 3x cuadrado, 3x al cuadrado según x igual a 0. ¿Sí? Punto de ensilladura también lo vamos a generalizar, ¿ok? Para funciones de varias variables. Entonces, bueno. A ver, en esta recapitulación que hicimos, necesitamos que la función de una variable sea derivable, ¿ok? Para yo poder calcular la derivada primera y de paso evaluarla después, ¿sí? O igualarla a 0 y a partir de esa igualdad determinar cuáles son los puntos críticos. Entonces, ¿qué necesito para hablar de puntos críticos de funciones de campos escalares, mejor dicho, de varias variables? Bueno, necesito el análogo de derivable para funciones de varias variables. Según el repaso que hicimos el lunes, ¿cuál es el análogo de ser derivable en varias variables? El diferencial. ¿Sí? En este caso, el diferencial de orden 1. Que se construye a su vez a partir de las derivadas parciales. ¿Ok? Bueno, entonces,
Ahora sí vamos a empezar a pedirle más cosas a la función, ¿ok? Para poder trabajar bien. Función. Acá cuando digo diferenciable es que es diferenciable en cualquier punto del dominio U, ¿ok? Entonces vamos a una función diferenciable. Decimos que un punto en el dominio es un punto crítico o estacionario, que también se le llama, de f, si el diferencial de orden 1 en x0 es igual a 0. ¿Bien? Esa palabra estacionario yo no lo uso mucho, pero lo pongo allí porque creo que en el práctico los ejercicios en algunos enunciados hablan de puntos estacionarios. ¿Ok? Si la memoria no me falla. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Ojito. ¿Okay? Recuerden que eso es una transformación lineal. ¿Sí? La transformación lineal que me permite aproximar en un entorno del x0 a la función mediante un plano tangente. ¿Bien? Entonces recuerden esto de acá. Es una transformación lineal de Rn en R. Esa transformación tiene una representación matricial si uno considera las bases canónicas de Rn y de R. La matriz a saber es ¿quién? El gradiente. ¿Ok? El gradiente es el vector formado por todas las derivadas parciales de esa función. Si es una función de dos variables, van a ser la parcial respecto a x, respecto a y. Si es de tres variables, x y z, y así, dependiendo de cuántas variables estén considerando. ¿Ok? Entonces, bueno, acá tengo la derivada parcial de f respecto a x1, evaluada en x0, y así voy hasta la última, ¿sí? La parcial de f respecto a xn, evaluada en x0. Entonces, ¿cómo se comporta la transformación lineal? Por ejemplo, ¿qué quiere decir que yo evalúe esa transformación lineal en un vector, vamos a llamarlo C1 hasta Cn? Bueno, eso es lo mismo que tomar el gradiente y multiplicarlo con ese vector, pero colocado como un vector columna, ¿sí? Hacen ese producto de matrices, o también el producto interno del gradiente con el vector formado por C1 hasta Cn, ¿sí? Entonces, para cerrar esta idea, ¿qué significa que el diferencial en x0 sea 0? Bueno, que esta transformación lineal es la transformación lineal nula, ¿sí? Y eso cuando ocurre, cuando su matriz de representación es la matriz 0. Ahora, ¿qué significa que la matriz de representación, que en este caso es el gradiente de f, en x0 sea 0? Bueno, que todas las derivadas parciales en x0 se anulan, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer a efectos prácticos a la hora de determinar puntos críticos de una función? Vamos a calcular todas sus derivadas parciales, las hacemos iguales a 0 y resolvemos una especie de sistema de ecuaciones y de allí uno determina quiénes son los puntos críticos. ¿Ok? ¿Se entiende eso?
Sí, se entiende. ¿Sí? Vale, perfecto. Profe, lo único que no entendí bien es qué sería el vector C1CN. Ah, no, es cualquier vector de redes, ¿sí? Cualquier vector acá en el dominio de la transformación lineal arbitrario, ¿sí? Ah, ok. O sea, acá simplemente lo que estoy haciendo es explicando cómo se comporta esto como transformación lineal. ¿Bien? Ah, entonces, Normalmente cuando uno trabaja en la definición de diferenciabilidad o en cuestiones relacionadas con Taylor, acá uno evalúa en el incremento, en el delta X, ¿sí? Yo tengo una pregunta con eso antes que borres. Mi pregunta es porque en un momento dijiste que todo extremo absoluto es relativo, ¿no? Correcto. No sé por qué yo tenía entendido como que no podía asegurar eso y ahora viendo esto como que me entran más dudas todavía. Porque yo podría tener un extremo absoluto en la frontera Ujú. y no tendría por qué anular el gradiente, porque o sea, no tiene por qué, y a su vez sería relativo porque es absoluto y como es relativo tendría que anular el gradiente. No, no, Martín, no sé de dónde vendrá la confusión, pero si una función en un punto alcanza, ¿cómo se llama? Si en ese punto alcanza máximo o mínimo relativo, el gradiente se va a anular. Eso se puede demostrar. Claro, pero mi duda es porque hiciste la implicancia que todo extremo absoluto es relativo. Sí, sí. Y si es relativo, tendría que anular el gradiente. Pero, Ujú. o sea, me acuerdo por cálculo uno en realidad, lo estoy pensando por ahí, que podía, aplicando el teorema de Bayes, traer un compacto de cálculo uno. Ujú. Si evaluabas en los bordes, no tenía por qué anular la derivada. Y podía ser extremo absoluto. Ya, lo que pasa es que en ese caso trabaja sobre un intervalo, ¿no? Entonces, allí, claro, si es hablar de derivada, sería una derivada lateral, que por eso solamente te podrías aproximar Sí, por un por la semi-entorno. cualquiera, dependiendo en qué punto del intervalo estés. Pero sí, estos criterios ¿cómo se llama? El diferencial de orden uno, bueno, o en cálculo uno, de la derivada de orden uno, eh, esas derivadas tú las calculas en el interior del dominio, ¿ok? Es por eso que cuando tienes conjuntos compactos, sí, te puede ocurrir que en la frontera no se te anule la derivada primera, pero esos cálculos se hacen en el interior del dominio, ¿ok? Claro, esa era mi duda. Si había que exigirle también que sea interior, porque está, Sí, sí. nada. En el dibujito ahí justo marcaste un punto frontera y me generó duda. Esto era para explicar otra Claro, cosa, claro, ¿ok? claro, claro. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, en el criterio, de hecho esa observación es súper importante con el contenido del curso, porque sí, el criterio de la hessiana lo vamos a estudiar eh, para puntos en el interior del dominio de alguna función de dos variables que sea diferenciable y todo el cuento. Claro, pero después te queda la pregunta, ¿cómo yo rastreo extremos en la frontera en caso de, porque podrían aparecer allí también, ¿sí? Y allí entra un tema nuevo que lo vamos a ver después, después de que veamos teorema de la función inversa implícita, que se llama multiplicadores de Lagrange, extremos condicionados. Esos extremos condicionados que son los que uno ubica en la frontera, se hallan de otra manera, con otro método, que es ese método de multiplicadores de Lagrange, ¿ok? También tiene una explicación geométrica detrás bastante bonita, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver. Pero sí, gracias por la observación, porque hiciste que conectara con algo que viene más a futuro. Bien. Em, Ajá, vamos a hacer unos ejemplos. ¿Por dónde? Acá.
el primer ejemplo, vamos a tomar esta función. F de x, y. Un poquito repetida esa, ¿no? Pero es para darnos cuenta mediante cálculos también todo lo que hemos venido diciendo hasta el momento. A ver, supongamos que me piden determinar los puntos críticos de esa función. ¿Sí? Entonces, bueno, calculo las derivadas parciales. La derivada parcial respecto a x. Recuerden que también se pueden denotar así, ¿no? Las derivadas parciales. Pueden usar o esta notación o esta notación. A veces voy a usar esta para escribir un poco más rápido. Bueno, acá la derivada parcial es menos 2x. La derivada parcial respecto a y menos 2y. Y bueno, entonces el gradiente de f en general es el vector menos 2x menos 2y. ¿Okay? Entonces, bueno, recuerden que xy es punto crítico si solo si el diferencial de orden 1 se anula, pero para que eso se anule el gradiente tiene que anularse. Bien, entonces el gradiente de f pedimos que sea igual al vector 0, 0, pero que un vector sea igual al vector 0 porque cada componente del vector es 0. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene que ocurrir entonces que menos 2x sea igual a 0 y que menos 2y también sea igual a 0. Bueno, pero eso es lo mismo que pedir que x e y sean iguales a 0. ¿Ok? Entonces, puntos críticos, bueno, en este caso es uno solo, y es el origen. ¿Y eso tiene sentido? Sí, porque nosotros vimos que en 0, 0 la función, esa que está ahí, alcanzaba un máximo absoluto. ¿Sí? Una cosa que vamos a probar en un ratito es que si tenemos una función con dominio abierto, bla, 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 si para algún punto del dominio el diferencial de orden 1 se anula, no, perdón, si a algún punto del dominio la función tiene máximo o mínimo relativo, en particular eso va a valer también para extremos absolutos, entonces el diferencial de orden 1 allí se va a anular. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más, un poquito más entretenido que este, que es una función que ya ustedes la conocen, pero en este curso no la hemos presentado todavía. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa función? X cuadrado menos y cuadrado. La silla de montar, ¿no es? Correcto, la silla de montar, también el paraboloide hiperbólico es otro nombre que le dan, ¿sí? El nombre, el de la silla particularmente, viene de la gráfica. Si ustedes dibujan la gráfica de eso mediante curvas de nivel, las curvas de nivel siempre les van a quedar hipérbolas casi todas, salvo la curva de nivel 0, que es una cruz, ¿sí? De resto todas son hipérbolas. Entonces, bueno, si se acuerdan un poquito del curso anterior, la gráfica era una cosa así. ¿Sí? Bien. Entonces, si nos piden los puntos críticos de esa función, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos las dos derivadas parciales respecto a x y respecto a y, igualamos a 0 y vemos que se obtiene. Bien. Entonces, en este caso, la parcial respecto a x es 2x, la parcial respecto a y es menos 2y. Y bueno, tenemos que el gradiente de f es 0, 0, sí, solamente sí. 2x es igual a 0 y menos 2y es igual a 0. Bueno, esto solamente se anula en x igual a 0 e y igual a 0. Entonces,
críticos, ¿quiénes son? Uno solo también en este caso, que es el 0, 0. 0, 0 es este punto de acá, en el centro de la silla. Bueno, no exactamente. El punto 0, 0 está acá en el dominio, y este es el valor que toma la función en 0, 0, que también es 0. ¿Ok? Pero 0, ese valor no es ni máximo ni mínimo absoluto. ¿Ok? Es lo que se conoce como punto de silla o de silladura. ¿Qué quiere decir que algo sea un punto de silla? Bueno, si yo me aproximo a 0, 0 a través de cualquier entorno, acá yo siempre voy a conseguir un punto tal que al evaluar la imagen quede por arriba de 0 y otro, vamos a decir que está por acá, tal que cuando yo evalúe dentro de este entorno, el valor de la imagen me quede por debajo de 0. ¿Ok? O sea, los puntos de silla son puntos críticos que no son ni máximo ni mínimo relativo. ¿Sí? Que no sea ni máximo ni mínimo relativo, simplemente negar esas definiciones. ¿Y qué significa? Recuerden, por ejemplo, la definición de máximo relativo era que existía un radio tal que en la bola con ese radio, centro en el punto, intersección con el dominio, por supuesto, para cualquier punto que yo tomase en esa intersección, los valores de la función quedaban por debajo de f de x0, ¿sí? Cuando hablamos de máximo relativo. Si uno niega eso, ¿qué sería? Bueno, que para cualquier radio epsilon que yo tome, en esa intersección, siempre puedo encontrar al menos un punto tal que f de x sea mayor estricto que f de x0. Entonces, bueno, en la definición de punto y de ensilladura, uno lo que hace es negar al mismo tiempo la definición de máximo y de mínimo absoluto. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense una cosa. Una función puede tener puntos críticos. Los máximos, los puntos donde la función alcanza máximo y mínimo relativo son puntos críticos, pero no todo punto crítico va a ser un máximo o mínimo relativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno cuando uno quiere detectar extremos locales de una función? Bueno, uno al calcular los puntos críticos, uno ya está restringiendo el conjunto en donde van a estar, si es que los hay, los puntos en el dominio donde se alcancen extremos relativos. ¿Sí? Luego estaría el trabajo de clasificar justamente esos puntos, si van a ser máximos o mínimos relativos. ¿Ok? Pero para eso no requiere el criterio de la Hessiana, ¿sí? Que vamos a ver si da tiempo de presentarlo hoy. Pero bueno, voy a dar ahora la definición formal de punto de silla, ¿ok? El ejemplo ya lo tenemos acá. Nuevamente tomamos f diferenciable. ¿Sí? Entonces vamos a decir que x0 en el dominio es un punto de silla. Si es un punto crítico, y si en x0 no se alcanza ni máximo ni mínimo relativo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto último? Bueno, vamos a ponerlo acá. Es decir, vamos a ponerlo centrado mejor. Para todo epsilon mayor que 0, existe un x1
en la intersección del dominio por la bola de centro x0 y radio epsilon, y otro punto x2 en esa misma intersección, tal es que f de x2 está por encima de f de x0 y a su vez f de x0 está por encima de f de x1, ¿sí? Eso que está allí anotado es la formalización matemática para decir que en x0 la función no alcanza ni máximo ni mínimo relativo, ¿ok? Si se fijan, allí lo que se está haciendo es negar al mismo tiempo la definición de máximo relativo y de mínimo relativo, ¿ok? Es decir, no importa qué entorno yo tome, en este caso de 0, 0, yo siempre puedo encontrar en esta bola, acá el dominio es todo R2, entonces, bueno, esta intersección no importa tanto, en este caso particular, pero bueno, entonces les decía, no importa qué radio yo considere que tanto yo me aproxime o me aleje de 0, 0, en el entorno que yo tome siempre puedo encontrar un par de puntos tal que al evaluar en uno, la imagen me quede por arriba de 0 y al evaluar en el otro, me quede por debajo de 0. ¿Sí? Eso siempre lo voy a poder hacer. Por muy pequeño que yo tome el entorno, siempre voy a encontrar un par de puntos que satisfacen esa condición. ¿Bien? ¿Se entiende? Se entiende, sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a extraernos un poquito ahora. Vamos a hacer una demostración, ¿sí? Para que hagamos demostraciones también. Es una demostración sencillita. Mete cosas de cálculo 1 también, ¿ok? Entonces está bueno que la miremos para repasar algunas cosas. Hay cosas de varias variables que uno puede probar usando herramientas de cursos anteriores. ¿Bien? Después de esto, quiero enunciar el criterio de la hessiana y vemos si da tiempo de hacer un ejemplo al menos. Bien. Vamos a f diferenciable. Si f alcanza un extremo relativo en x0, entonces x0 es un punto crítico. Bien. Bueno. Vamos a hacer la demostración. Bueno, para hacer la demostración un poquito más sencilla, en las notas las tienes escritas en general, ¿ok? Pero para efectos de la clase, vamos a trabajar nada más el caso de dos variables, ¿ok? Sí, para que se entienda mejor, después ustedes leen, si quieren, la demostración un poco más generalizada. ¿Bien? Ok. Entonces, siempre ayuda a anotar a dónde queremos llegar, ¿sí? Bueno, como es dos variables, vamos a decir que
x0 tiene esta forma, ¿sí? x0, y0. Entonces queremos ver que el gradiente de f en x0, y0 es el vector 0, 0. Es decir, que la derivada parcial de f en x en ese punto es igual a 0 y la derivada parcial de f respecto a y en ese punto también es 0. Queremos probar esas dos cosas. ¿Bien? Pero bueno, en esta prueba el razonamiento que yo aplique para la primera derivada parcial va a ser análogo para el de la segunda derivada parcial. ¿Ok? Entonces, realmente va a ser suficiente con que probemos una sola de esas condiciones. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a probar que la derivada parcial respecto a x en x0 y 0 vale 0. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, recuerden que muchas veces la idea de una demostración uno la puede ver mediante una gráfica, ¿sí? A diferencia de los GALs, cálculo tiene una ventaja y es que yo puedo dibujar. A ver, en GAL también en ciertas situaciones uno puede dibujar, pero cálculo se presta más para dibujar que GAL. ¿Ok? Entonces, vamos a visualizar un poco qué es lo que tenemos y qué queremos demostrar. Vamos a suponer que este es el dominio. Vamos a suponer que esta es la gráfica de la función, ¿sí? La gráfica genérica. Puede ser el caso de una esfera, cualquier cosa. Perdón. Vamos a suponer que acá en x0 la función alcanza un máximo. ¿Ok? El argumento que se haga para mínimo también vale, ¿ok? No importa si para efectos de la demostración, no importa si en x0 se alcanza máximo o mínimo relativo. Ok, entonces, ¿qué quiere decir que esta derivada parcial sea nula? Bueno, hay que recordar cómo uno calcula derivadas parciales, ¿sí? Recuerden que las derivadas parciales son ciertos límites de cocientes incrementales a lo largo de una determinada dirección, ¿ok? Entonces, si acá yo tengo el punto x0 y 0 donde estoy calculando la derivada parcial, vamos a suponer que este es el eje x, que este de acá es el eje y, entonces, por acá tengo la coordenada x0 y por acá tengo la coordenada y0, ¿sí? Entonces, cuando uno calcula la derivada parcial respecto a x, uno deja constante todo lo que tenga que ver con y, ¿sí? Y nos movemos únicamente a lo largo de esta recta, ¿sí? Esta recta que está acá paralela al eje y. No, perdón, al revés. Esta coordenada la estamos dejando fija, la coordenada es 0. Y nos movemos a lo largo de una recta paralela al eje X. Bien. Perdón que el dibujo no se ve muy bien. Pero la cosa es que uno se va acercando al valor x0. ¿Sí? Bien. Si uno toma la imagen a través de la función de este segmento de recta, uno obtiene una curva sobre la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la derivada parcial de la función en x0 y 0? Bueno,
es la pendiente de la recta tangente que uno traza en el punto fx0 y que es tangente a esta curva, ¿ok? Sí, eso es lo que en el curso anterior uno llamaba curvas direccionales, y las derivadas parciales no eran otra cosa que las pendientes de las rectas tangentes en esas curvas direccionales, ¿sí? Entonces, que esta derivada parcial sea cero, lo que quiere decir es que esta recta que está acá tiene pendiente cero. Pero si se fijan, es una recta tangente de una función de una variable. ¿Cuál función de una variable? Bueno, aquella cuya gráfica es esta curva que está acá sobre la gráfica de toda la función f. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a formalizar eso un poquito, ¿sí? Vamos a considerar ahora esta función g de t igual a f de x0 más t, y 0, ¿sí? Estoy fijando la coordenada y en y0, y la coordenada x la muevo como yo quiera, ¿ok? Entonces, una cosa que se pueden dar cuenta por la regla de la cadena, eso se los dejo como ejercicio, es lo siguiente. Es que g', bueno, para empezar, ¿cuánto vale g en 0? Eso vale f de x0 y 0. Es decir, a ver, la gráfica de esta función g es esta curva que dibujé acá, ¿ok? Entonces, en t igual 0, la función g toma este valor, es decir, la curva pasa por este punto en t igual 0. Y por otro lado, usando la regla de la cadena, la derivada de g en 0 es la derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0. ¿Sí? Esa desigualdad, igualdad, se las dejo de ejercicio, ¿ok? Así repasan un poquito de la regla de la cadena. Bien. Bueno, para terminar, repito, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que en x0 la función alcanza un máximo relativo, ¿sí? Sí. Bien, entonces, eso quiere decir que, bueno, si suponemos eso, vamos a tener que g alcanza un máximo, como función de una variable, un máximo relativo en t igual 0. ¿Por qué t igual 0? Bueno, recuerden que g en 0 vale f de x0 y 0. ¿Sí? Bien. Ahora, esa g es diferenciable por, acá lo podemos ver, ser composición de funciones diferenciables. ¿Sí? Y tengo una función diferenciable de una variable que en t igual 0 alcanza un máximo relativo. ¿Ok? Entonces, un resultado del curso de cálculo en una variable, la derivada de g en 0 se anula. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que g' en 0 es igual a 0. Y como g' en 0 es igual a la derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0, se tiene
esa derivada parcial vale 0. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos un problema de varias variables, lo llevamos a algo que conocemos, que ya sabemos manejar, que era un problema de extremos relativos para una función de una variable. Aplicamos en ese contexto lo que ya sabíamos y se probó lo que queríamos al final. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Bueno, voy a enunciar el criterio del diferencial de orden 2. Vamos a ver dos versiones. Yo les voy a enunciar primero una versión y en la clase que viene vemos otra. ¿Ok? Bien. Luego vemos si da tiempo de hacer el ejemplo. No se preocupen mucho por las hipótesis hoy. Sí, ya el lunes lo explicamos con más calma. Bien. Entonces, este criterio tiene varias partes, ¿ok? Que cada parte nos va a permitir clasificar un punto crítico. Bien.
Bien, a ver, no va a dar tiempo a hacer el ejemplo, obviamente, pero vamos a explicar el enunciado que está allí, ¿sí? A ver, si una función es de clase C3, es decir, tiene derivadas parciales hasta orden 3 y son continuas, esas son las condiciones mínimas para yo poder hacer desarrollo de Taylor de orden 2. En ese desarrollo de Taylor de orden 2 aparece el diferencial de orden 2, que es una forma cuadrática. El lunes les explico qué es una forma cuadrática, ¿ok? Pero es una forma cuadrática cuya matriz asociada es lo que se conoce como la matriz hessiana, ¿sí? En el caso de dos variables, la matriz hessiana de f en x0 es aquella matriz formada por las derivadas parciales de orden 2, ¿sí? Evaluadas en x0, por supuesto. Aquí en la primera entrada pongo fxx, en la segunda entrada pongo fxy, acá pongo fix y acá fii. Una cosa que va a ocurrir, si la función es C3, en particular va a ser C2. Cuando la función es C2, recuerden que las derivadas parciales de orden 2 cruzadas coinciden, ¿sí? Entonces, esta entrada la pueden ver así también. Y bueno, la hessiana en esos casos les va a quedar una matriz simétrica, ¿sí? A esa matriz ustedes la estudian, y bueno, para más variables se define de manera similar, pero simplemente les va a quedar una matriz más grande. Si trabajan con una función de 3 variables, la matriz va a ser 3 por 3. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia. Una vez ustedes calculen esa matriz evaluada en un punto que ya saben que es un punto crítico, ¿qué hacen luego? Bueno, calculan los valores propios, ¿sí? Si todos los valores propios dan positivos, ya está. Con eso es suficiente para garantizar que en x0 la función alcanza un mínimo relativo. Si todos los valores propios dan negativos, la conclusión es que en x0 se alcanza un máximo relativo. Si los valores propios son positivos y negativos, pero ninguno es nulo, ¿ok? O son positivos o negativos, allí en x0 hay un punto de silla y con que hayan un solo valor propio igual a 0, el criterio no decide en ese caso, ¿ok? Entonces, bueno, este criterio vale para cualquier n, ¿ok? De n puede ser n igual 2 o n más grande. El caso n igual 2 va a tener otra versión que es más fácil para trabajar, que tiene que ver con el determinante y con la traza de la matriz hessiana, ¿ok? Esa otra versión se las voy a presentar el lunes que viene y la vamos a demostrar. Vamos a hacer un repaso de Taylor, ¿sí? Y bueno, por supuesto, vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos donde se puede aplicar el criterio. Y vamos a hacer otro ejemplo también, que esta tarde vi uno que saqué de un parcial viejo que me gustó, que es un ejemplo donde el criterio no decide. Y entonces allí, en este tipo de situaciones, uno tiene que estudiar qué tipo de punto es x0 mediante otras técnicas. Puede ser técnicas geométricas, por ejemplo, de graficación. ¿Ok? Bueno, pero les dejo el enunciado para que lo puedan aplicar en los prácticos. Ya los prácticos empezaron a trabajar algo de esto, pero bueno, ahora tienen un poco más de trasfondo teórico sobre lo que están haciendo. ¿Ok? Una pregunta, Sí. porque hoy estuvimos en el práctico trabajando. Esto solo clasifica los puntos críticos que sean interior, porque hay un ejercicio que tiene un dominio con frontera. Sí. En el caso de fronteras, repito, eso lo vamos a trabajar cuando veamos Genial. multiplicadores de Lagrange. ¿Ok? Que no puse lo de interior. Sí. Bueno, acá. Interior. Sí. Sí, normalmente en los ejemplos uno trabaja con cosas que tienen dominios abiertos o todo el dominio es R2, ¿ok? Pero sí, cuando son dominios compactos, ya ubicar los puntos en la frontera se hace de otra forma. ¿Bien? ¿Alguna consulta más? Si no, nos vamos. A ver, la compu está gritando que se le acaba la batería.
Bueno, sin nada más preguntas, muchas gracias por venir. Sé que estamos arrancando el semestre, ¿ok? Que estamos un poquito cortos de nafta todavía, pero saben que tienen los foros para cualquier duda que puedan tener, ¿ok? No dejen que las dudas se les acumulen para último momento y empiecen a estudiar desde ya. Bien, aprovechen que este tema es como que bastante tranqui para arrancar, ¿sí? Ya después vienen cositas un poco más complicadas, no son difíciles, pero necesitan trabajarse con tiempo, ¿sí? Bueno, entonces será todo por hoy. Cuídense mucho, al rato subo la clase, ¿ok? Bueno, chao.